Chicos, ¿qué está pasando? ¿Empieza la Segunda Guerra Mundial? ¡No! Pero si yo soy pacifista. Yo no quiero ir a la guerra. ¡No! ¡Con la tierra! ¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? Joder, a las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. ¿Van a venir muchos? ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Buenas, muchachada. Esta es una reedición de un vídeo del año pasado sobre la Segunda Guerra Mundial, conflicto que tuvo lugar entre 1939 y 1945. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más brutal y devastador del siglo XX, por la duración, que fueron 6 años lo que duró, la intensidad de los combates, los recursos que se emplearon y la pérdida de vidas humanas. Los desencadenantes fueron los expansionismos fascista y japonés, que aprovecharon un momento de debilidad de las democracias occidentales para llevar a cabo sus planes imperialistas. Las mismas causas que llevaron a la Primera Guerra Mundial van a ser también causas de la Segunda Guerra Mundial, por lo que algunos historiadores consideran a la Segunda Guerra Mundial una continuación de la Primera. ¿Y por qué? Pues realmente porque los problemas, las tensiones que dieron lugar a la Primera Guerra Mundial no habían sido del todo resueltas. Incluso se habían creado otros problemas con el Tratado de Paz de París, sobre todo el Tratado de Versalles, y con la débil Sociedad de Naciones que se creó después de la Primera Guerra Mundial. Así que las causas serían la tensión no resuelta entre las grandes potencias europeas tras la Primera Guerra Mundial, por las colonias en el mundo. Había una frustración colonial, sobre todo por parte de Alemania e Italia. También había una rivalidad por territorios en Europa, la Alsacia y la Lorena, entre Alemania y Francia. Alsacia y Lorena, recordad que es una región que está entre Alemania y Francia y que ha ido como una pelota de ping-pong pasando de un país a otro. También el corredor de Danzig, que había dividido Alemania en dos tras la Primera Guerra Mundial. Y los territorios irredentos que se le habían prometido a Italia antes del fin de la Primera Guerra Mundial y no se le habían concedido. Se le conceden Trentino e Istria. Italia no había obtenido la región de Dalmacia. Los tratados de paz, el Tratado de Versalles, fue una gran humillación para Alemania. Por lo tanto, el Tratado de Versalles es la causa del deseo de revancha alemana. Además, otro componente que no existía al comienzo de la Primera Guerra Mundial fue el auge de los fascismos. Ya vimos en el vídeo anterior cómo habían adquirido muchísimo poder los extremismos en la década de los 30. Todos deseaban la expansión por el mundo. La política exterior de los fascismos estaba basada en lo que Hitler llamó Lebensraum. Lebensraum quiere decir espacio vital. Él quería adquirir todas las regiones de habla alemana y ya que estaba en el lío, conquistaría todo el mundo. Además, Japón, que tenía un régimen peculiar asociado al fascismo, compartía con este las prácticas genocidas y la teoría del espacio vital. Además, la crisis económica del periodo entre guerras, la crisis del 29, también había sido la causa de todos los problemas. Ya vimos en el tema anterior y en el vídeo anterior cómo había sido uno de los catalizadores principales del surgimiento de los fascismos. Además, la debilidad de la Sociedad de Naciones, ya he mencionado anteriormente también, no era tan fuerte como la ONU, que es el organismo que tenemos en la actualidad para asegurar la paz. Y la carrera armamentística, la competición por tener el último grito en armas. El negocio de las armas es un negocio y hay que usarlas para que el negocio siga bien. Las alianzas que se formaron fueron la formada por las potencias del eje, el eje Berlín-Roma-Tokio, es decir, por Alemania, Italia y Japón, y los aliados que estaban contra las potencias del eje, que eran Francia, Gran Bretaña y posteriormente se incorporan la URSS y Estados Unidos. Las fases de la guerra. En primer lugar vamos a estudiar los virajes hacia la guerra, los momentos previos. En 1931, Japón comienza su expansión. Ya se había hecho con Corea en la guerra chino-japonesa en 1895. En 1931 invade Manchuria y al año siguiente la convierte en un estado satélite o un protectorado de Japón, pasando a llamarse Manchukuo. Allí coloca a
el que fue el último emperador de China, al emperador Puyi, y en 1934 se retira de la Sociedad de Naciones, avanza hacia China y la invade en 1937. Italia, por su parte, invade Abisinia, que hoy es conocido como Etiopía. Eritrea y Somalia eran ya colonias suyas, también Libia. Alemania abandona la Sociedad de Naciones en 1934 y comienza a incumplir el Tratado de Versalles y lo acordado en Locarno. Se arma hasta los dientes y remilitariza Renania, zona en la frontera entre Francia y Alemania. En 1938 se anexiona Austria. A esta anexión de Austria se le llamó el Anschluss. El capitán von Trapp, uno de los protagonistas de la película Sonrisa y Lágrima, huye de Austria. Después de anexionarse a Austria, Alemania se anexiona a la región de los Sudetes en Checoslovaquia. Un poco más tarde incumple su promesa de no invadir Checoslovaquia y la invade. En 1939 ocupa la región báltica de Memel y reclama el corredor de Danzig, en Polonia. Hasta ahí Hitler actúa con el beneplácito de Francia y Gran Bretaña. Le iban diciendo a todo que sí porque querían evitar otra guerra mundial. A esto se le llamó la política de apaciguamiento. Pero a partir de este momento prometen a Polonia su apoyo en caso de guerra. O sea que el punto de inflexión sería una invasión hipotética a Polonia. En la conferencia de Múnich, que tuvo lugar el 29 de septiembre de 1938, Alemania, Italia, Inglaterra y Francia deciden aceptar las exigencias de Hitler y le entregaron toda Checoslovaquia, que fue anexionada en marzo de 1939. En agosto de 1939 salió a la luz el pacto secreto entre Hitler y Stalin, el pacto Ribbentrop-Molotov, que es un pacto de no agresión para repartirse Polonia. Pocos días después, Hitler invade Polonia y comienza desde el punto de vista europeo la Segunda Guerra Mundial. Ópera. No puedo escuchar tanto Wagner, ¿sabes? ¿Qué? Me dan ganas de invadir Polonia. La expansión del eje, 1939-1940. Con el pacto secreto entre Hitler y Stalin, Alemania se aseguraba la neutralidad del gigante ruso antes de una guerra inminente. En septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Como habían acordado con Hitler, los soviéticos han invadido la mitad oriental de Polonia. Aquí, los soldados alemanes y soviéticos confraternizan en una imagen como mínimo incongruente. El ejército polaco se rinde ante los alemanes y al este ante los soviéticos. Stalin ordena entonces la ejecución de 20.000 prisioneros polacos. Quiere eliminar a la élite del país que pretende anexionar. Se ejecuta a 4.500 oficiales polacos de un tiro en la cabeza en el bosque de Katyn, cerca de Smolensk, en Rusia. Rusia, después de invadir Polonia, continúa hasta Finlandia, extendiendo su influencia a las repúblicas bálticas, Letonia, Lituania y Estonia. La estrategia usada por Hitler era la de la guerra relámpago, caracterizada por ataques por sorpresa y en el menor tiempo posible. En abril de 1940, Alemania atacó Dinamarca y Noruega para asegurarse el abastecimiento del hierro noruego y del control del Mar del Norte. La ofensiva naval británica fracasó. Esto provocó la dimisión de Chamberlain y Winston Churchill se convirtió en el primer ministro inglés, quien anunció que no cedería en su resistencia. El famoso "We will never surrender". We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. Un mes más tarde, Hitler conquistó los Países Bajos y Bélgica y desde aquí preparó la gran ofensiva sobre Francia. Francia contaba con su línea Maginot, fronteriza con Alemania. Pero las tropas franco-británicas fueron sorprendidas por la espalda y tuvieron que ser evacuadas en las playas de Dunkerque. Había terminado, en mayo de 1940, la llamada Guerra de Broma. Las tropas aliadas evacuaron Dunkerque y esta evacuación abrió las puertas de Francia a los alemanes, quienes se adentraron en la región de las Ardenas en junio de 1940. En solo 10 días, Alemania conquista Francia, que queda dividida en dos. El norte y la fachada atlántica bajo la ocupación alemana, el sur y las colonias formaban la llamada Francia de Vichy, gobernada por el general Pétain, aunque estaba bajo la órbita de Hitler. La ocupación francesa dejó solo al Reino Unido frente a los alemanes, que decidieron invadirlo. Puesto que la flota británica era muy superior a la alemana, Hitler se planteó dominar el aire para controlar el Canal de la Mancha, con la Luftwaffe. Durante un año, el primer ministro británico afirmó a su pueblo: "No tengo más que ofreceros que sangre, sudor y lágrimas". Durante un año tuvo lugar la Batalla de Inglaterra, en la que Inglaterra fue sometida a un continuo ataque aéreo. Ante la efectividad de los aviones de caza británicos y del radar, los alemanes respondieron bombardeando las ciudades. Al mismo tiempo, en el norte de África se abrió un nuevo frente de guerra. Las tropas italianas atacaron Egipto. Entonces,
protectorado británico, con el fin de controlar el canal de Suez, que era vital para el transporte de petróleo. Italia fracasa y entonces le pide ayuda a Alemania, que envía a sus Africa Corps dirigidas por el mariscal Rommel, el zorro del desierto, que consiguió doblegar a las tropas británicas en la guerra del desierto. Pero el ejército británico, encabezado por el general Montgomery, contraataca y frena a las tropas alemanas en el Alamein. Tras esto, un ejército aliado desembarcó en el África francesa y venció definitivamente a Rommel en Túnez en mayo del 43. Así, el norte de África pasó a ser para los aliados una plataforma desde la cual saltar a Italia. Italia también decidió invadir Grecia, pero ante su incapacidad intervinieron las tropas alemanas para culminar la ocupación. Y ahora vamos a ver los momentos de apogeo del eje. Entre 1941 y 1942, el eje vive un momento álgido. Ya no quedaban casi democracias en Europa salvo la de Gran Bretaña. Alemania decide invadir la URSS. Hitler quería hacerse con el petróleo del mar Caspio. El pueblo ruso se alió contra los alemanes y también la meteorología, ya que los alemanes no se esperaban el frío tan grande que iba a hacer al llegar el invierno en Rusia. No iban con suficiente ropa de abrigo. Esto ya le pasó a Napoleón, y es que no aprendemos. En 1941, Estados Unidos se incorpora a la guerra tras el ataque japonés a su base militar en la isla de Hawái, que era una colonia americana, llamada Pearl Harbor. Estados Unidos había decretado el bloqueo económico a Japón al no dejar que se abasteciera de petróleo. Aparte eran enemigos porque ambos pretendían dominar el Pacífico y porque Estados Unidos siempre había simpatizado con los aliados. En 1942, las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, dominaban un extenso territorio. Japón, después de su invasión de China, había avanzado hasta acercarse a la India, que era una colonia británica. También alcanzaron los pozos de petróleo en Indonesia. Ay, si es que el petróleo les pierde. En 1942, en la conferencia de Wannsee, cerca de Berlín, Hitler decide la solución final, vaya nombrecico le puso: el exterminio de los judíos de Europa. Derrota del eje. En ese mismo año de 1942, Alemania vuelve a invadir la URSS. El objetivo era Stalingrado, ciudad de Stalin, nombre puesto en su honor, con lo cual era una forma de también desmoralizarlo y de humillarlo. Conquistarla era un acto simbólico para Hitler. Tras un duro invierno, una vez más fueron un poco preparados de ropa, se creía que iban a terminar pronto y todo eso, y no fueron con las maletas necesarias. El ejército alemán se ve obligado a retirarse. Al año siguiente vuelven a intentarlo y son definitivamente derrotados. Comienza el avance soviético hacia las fronteras del Tercer Reich. En 1943 los aliados entran en Italia por Sicilia, con ayuda por otra parte de la mafia americana. Hacen esto. El régimen fascista se hunde. Mussolini fue arrestado. Alemania acudió en su ayuda y consiguió detener el avance angloamericano por Italia. El país se divide en dos. En el norte de Italia, Mussolini resiste creando la República de Salò, que durará hasta el final de la guerra. En 1944 se produce el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, en el noreste de Francia. La contraofensiva nazi de las Ardenas en Bélgica las detiene temporalmente. Y también se produce un atentado fallido de Hitler en la propia Alemania. A comienzos de 1945, Alemania es atacada por el oeste y por el este a la vez. Mussolini, en un intento por huir de Italia, es arrestado por miembros de la resistencia italiana y asesinado, y colgado del techo de una gasolinera. Para evitar la humillación, Hitler se pega un tiro en la cabeza en su búnker, acompañado por su mujer, Eva Braun. Alemania se rinde el 8 de mayo, pero continúa la guerra en el Pacífico. Los aliados y la URSS dieron prioridad al derrocamiento de Hitler antes de pasar a atacar a Japón. Junto con la carrera expansionista tenía lugar una carrera armamentística por la bomba atómica, que Estados Unidos ya poseía. El nuevo presidente norteamericano, Truman, decidió probarla contra Japón y de paso le servía para amenazar al comunismo ruso, a Stalin. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Japón capituló y la Segunda Guerra Mundial terminó. Había cadáveres por todos lados. Madres que buscaban a sus hijos. Escuchaba pequeños que clamaban «mamá, mamá», por todas partes. Estos recuerdos siguen vivos en mí. La capacidad destructiva de esta bomba ha sido incrementada de una forma nueva y revolucionaria. Lo que se ha hecho constituye el mayor logro de la historia en el campo de la ciencia organizada. El argumento de Truman, que presentaba la bomba como una manera de evitar miles de muertes, suena hoy día a cruel ironía.
No había ninguna justificación militar para el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón. Y ahora vamos a ver el Holocausto nazi. Genocidio significa el asesinato masivo con el fin de exterminar a un grupo humano por razones étnicas, religiosas, políticas, etc. Originariamente se acuñó para describir las matanzas perpetradas por los nazis. Los nazis comenzaron sus prácticas antes de la guerra, asesinando a enfermos congénitos, psiquiátricos y disminuidos psíquicos. Las quejas de la opinión pública consiguieron detener estas matanzas. En 1935, el Reich alemán aprueba las leyes de Nuremberg, que excluían a los judíos de la ciudadanía alemana y prohibían los matrimonios entre ciudadanos alemanes y judíos. Ya en 1938 comenzaron las campañas de arianización, cuyo objetivo era apropiarse de los negocios y de las propiedades de los judíos. En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 se produjo en Alemania y Austria la Noche de los Cristales Rotos, en alemán Kristallnacht, en la que miembros y fuerzas de asalto del partido nazi de la Juventudes Hitlerianas saquearon sinagogas, viviendas y establecimientos judíos. Unos 100 judíos fueron asesinados y cerca de 30.000 fueron arrestados y enviados a los primeros campos de concentración. En septiembre de 1939, las autoridades nazis promovieron una nueva forma de reclusión para los judíos y crearon guetos, barrios especiales para los judíos, para que no se mezclaran con el resto de la población. Se les obligaba a concentrarse ahí, sometiéndola a esta población a unas condiciones extremas de pobreza y desabastecimiento. Los principales guetos se encontraban en Polonia. Pero el paso decisivo se dio a partir de la Conferencia de Wannsee, a principios de 1942, que condujo a la construcción de una red de campos de exterminio en territorios del este. Este genocidio que llevaron a cabo los nazis, al que llamaban la solución final al problema judío, entre comillas, la expresión tiene narices, solución final, es conocido como Holocausto nazi o Shoah, palabra hebrea que designa holocausto. Se asesinaba a las víctimas en cámaras de gas y posteriormente se les incineraba. En estas cámaras eliminaron millones de judíos, eslavos y miembros de otros grupos étnicos, religiosos y sociales, como gitanos, testigos de Jehová, homosexuales, sindicalistas, enfermos, congénitos o psíquicos. También cayeron españoles, los Großspanien. También Japón llevó a cabo prácticas genocidas, en especial contra coreanos, chinos, filipinos e indonesios. Lo del Holocausto fue algo que dejó conmocionado al mundo entero y que todavía a día de hoy tiene conmocionado al pueblo alemán. Es hebreo. Del Talmud dice: quien salva una vida, salva al mundo entero. Podría haber sacado a más. Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría. Las consecuencias de la guerra, los desastres de la guerra. Demográficas. Más de 50 millones de seres humanos murieron a lo largo de la confrontación. 5 veces más víctimas que en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial fueron 10 millones de seres humanos, en la Segunda más de 50. Por primera vez el número de víctimas civiles superaba el de combatientes. Era el resultado de la guerra total, de los bombardeos masivos indiscriminados. La mitad de las víctimas pertenecían a la URSS. Polonia experimentó las mayores pérdidas en términos relativos, perdió un 22% de la población, y fue allí donde se produjo el mayor número de víctimas civiles, el 95% del total. Si se compara con el 5% de civiles que murieron en la Primera Guerra Mundial, se comprende cómo en esta Segunda Guerra Mundial comienza una nueva modalidad de contienda en el que no existe el concepto de retaguardia, inaugurándose una nueva era en la que los conflictos bélicos tendrían en la población civil sus principales víctimas. Además de las muertes se dieron 35 millones de heridos y mutilados y muchas personas desplazadas. Consecuencias económicas: devastación de industrias, tierras de cultivo y ciudades, descenso de la producción agrícola e industrial, endeudamiento e inflación. Consecuencias morales:
Las grandes dimensiones y la crueldad vivida durante la Segunda Guerra Mundial dejaron a la población profundamente traumatizada, emanando de ella interrogantes sobre el ser humano, en vista de las atrocidades que era capaz de cometer. Los máximos responsables del holocausto nazi fueron procesados en los juicios de Nuremberg, ciudad alemana donde previamente se habían promulgado las leyes raciales y donde habían tenido lugar celebraciones del partido nazi. En estos juicios se definió un nuevo tipo de delito, el de crímenes contra la humanidad, tales como el genocidio, deportaciones y esclavitud. El tribunal afirma que los hombres que hoy se sientan en el banquillo son responsables de sus actos. Una fiebre se apoderó de la nación, una fiebre de desgracia, de indignidad, de hambre. Teníamos una democracia, sí, pero corrompida por elementos que la componían. Por encima de todo, existía miedo. Miedo al presente, miedo al futuro, miedo de nuestros vecinos, miedo de nosotros mismos. Solo cuando hayan comprendido esto, comprenderán lo que significó Hitler para nosotros, porque entonces él nos dijo: alzad la cabeza, sentid el orgullo de ser alemanes. Entre nosotros hay diablos, comunistas, liberales, judíos, gitanos. Cuando consigamos acabar con ellos, se acabará también vuestra miseria. Las conferencias de paz y la división de Europa. Desde antes de terminar la guerra, los aliados ya planeaban la organización de la posguerra. Comenzaron las negociaciones en una serie de conferencias, de las cuales destacamos la conferencia de Yalta, la de Potsdam y la de París. En Yalta, a orillas del Mar Negro, se reunieron Churchill, Roosevelt y Stalin. La guerra aún no había terminado. En este momento se acordó la división de Alemania en 4 zonas de ocupación y la creación de una organización internacional que sustituyera a la Sociedad de Naciones. Y en la conferencia de Potsdam se pusieron de acuerdo para que Alemania devolviera todos los territorios europeos que se habían anexionado. Y en la conferencia de París, en 1946, aquí ya había terminado la guerra, se elaboraron todos los tratados de paz con el resto de los aliados de Alemania. Bueno, ¿y qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? El mundo se dividió en dos y comenzó la Guerra Fría. Esto es lo que vamos a estudiar en el siguiente tema. Al crearse la ONU, en 1948 se aprobaron los derechos humanos. La ONU vino a sustituir la desprestigiada Sociedad de Naciones. Al principio estaba formada por 46 estados. En la actualidad agrupa a casi todos los estados del mundo y realiza labores humanitarias y de mediación en los conflictos bélicos. Los derechos humanos son un conjunto de exigencias éticas que deben ser respetadas por todos los seres humanos y que deben ser garantizados por los gobiernos de todos los pueblos. Os voy a leer algunos de ellos, ¿vale? En el artículo 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En su artículo 2 dice: todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, años después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. La Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, vino a sustituir a la Sociedad de Naciones y tiene como objetivo mantener la paz y la seguridad internacionales, procurar la cooperación económica y social entre las naciones y la protección de los derechos humanos, que se están violando continuamente. Es muy complicado, todo muy complicado. Ay, señor, llévame pronto. Bueno, desde 1950 la sede de la Organización de las Naciones Unidas está en Nueva York. Todos los Estados miembros tienen voto en la Asamblea General, pero la Asamblea General solo puede emitir recomendaciones. El Consejo de Seguridad es el órgano ejecutivo básico y está formado por 15 miembros, de los cuales los miembros más importantes son Estados Unidos, la URSS, Reino Unido, Francia y China, que son permanentes y además tienen derecho al veto. Con ello se asegura el predominio de las grandes potencias, con lo cual no hay un equilibrio dentro de la ONU, como podéis ver. Y por supuesto no vamos a terminar el tema sin que sepáis algo de Alan Turing. Guardados por los nazis. ¿Una máquina de escribir? De códigos cifrados Enigma. La imposibilidad de descifrar sus mensajes nos está costando la guerra. Para el ejército de Hitler, esta máquina era clave en su estrategia. El modelo este de Enigma, que pensaban que era inviolable. Ellos estaban convencidos de que esa máquina era inviolable. Por eso, descifrar el código secreto tras la máquina Enigma ahorró, según los expertos, 3 años de guerra. Es aquí donde entra en escena el genio matemático Alan Turing, creador del primer ordenador de la historia que averiguó el código de esta máquina. Que los ordenadores programables que tenemos hoy
El concepto de programa lo dio él con sus máquinas de Turing. El padre de la informática dio con las claves de una máquina tan sencilla como difícil de desencriptar. Alan Turing salvó muchas vidas descifrando esta máquina, pero fue condenado por ser homosexual y el héroe sufrió más castigo que premio. Le sometieron a una castración química, lo sumieron en una depresión brutal, se suicidó porque apareció un día muerto en su cama con una manzana impregnada en cianuro a la que había dado un mordisco. Una extraña muerte que muchos informáticos relacionan con un conocido logo comercial, el que incluye este mordisco y el que tenía en su diseño original un posible guiño gay con los colores de la bandera arcoíris. Madre mía, estoy viva de milagro, chicos. Ha sido tremendo, por los pelos. Pero hemos sobrevivido. La clase y yo hemos sobrevivido al tema. Era largo, pero hemos sobrevivido. Bien. Somos unos máquinas. Nos vemos en la siguiente batalla. Chao.